Bienvenidos a Jack Misterios. El carnicero de Plainfield y ladrón de tumbas Ed Gein. Mientras escaneaba la vieja colección de diapositivas de mi abuelo, encontré dos imágenes perdidas de 1957 marcadas como Casa de Gein. No pude colocar las diapositivas en la superficie del escáner lo suficientemente rápido. Resultó que las fotos eran, en efecto, de la destartalada casa de campo del famoso asesino y ladrón de tumbas, Ed Gein. Para Carl F. Hanneman, el viaje a Plainfield habría sido un desvío menor en uno de los muchos viajes de la familia desde Mauston a Wisconsin Rapids, Wisconsin. Él, como miles de otros habitantes de Wisconsin a fines del otoño de 1957, simplemente tenía que ver con sus propios ojos la casa donde ocurrió lo inimaginable entre 1945 y 1957. Porque en esa estructura decrépita en la esquina de las avenidas Ake y Segundo, a unas pocas millas al suroeste de Plainfield, el soltero Manitas Gein cometió actos indescriptibles. El día de la perdición de Gein llegó el 16 de noviembre de 1957, el día de apertura de la temporada de caza de ciervos con armas de fuego en Wisconsin. Gein viajó a Plainfield para comprar anticongelante en la ferretería de Borden. Mientras estaba allí, tomó un rifle calibre 22 del expositor de la tienda y mató a tiros a la propietaria, Venice Borden, de 58 años. Después de degollarla, arrastró su cuerpo por la parte trasera y lo metió en un camión. Más tarde ese día, los agentes del sheriff de varios condados buscaban a Borden, una conocida vecina que había regentado la ferretería de Plainfield desde la muerte de su marido en 1931. El coche de Gein había sido visto en el pueblo ese día, por lo que la policía se detuvo 2 veces en su granja de 160 acres para hablar con él. No estaba en casa. En el segundo viaje, el sheriff del condado de Bausara, Arthur Shea, se asomó a un cobertizo que Gein usaba como cocina de verano y se sorprendió. «Dios mío, allí está», gritó. Allí estaba el cuerpo de Borden, colgado boca abajo por los tobillos, destripado y destripado como un ciervo listo para el carnicero. «Había un cuerpo colgando en el cobertizo de leña por los tobillos», dijo el capitán Joy Choepester del cercano departamento del sheriff del condado de Green Lake. Le habían cortado los tendones de los tobillos y les habían colocado una varilla a través de ellos. El cuerpo fue levantado en el aire por un polipasto. El cuerpo estaba destripado y le faltaba la cabeza. El sheriff Schley salió y vomitó. La cabeza de Borden fue encontrada más tarde en un saco de arpillera cerca. Sus órganos internos estaban en un balde. Si esa visión no fuera suficiente para enfermar a la policía que acudió al lugar, una búsqueda en la casa de Gein los pondría al borde del abismo. Dentro de la sucia y desordenada casa encontraron 5 cabezas humanas envueltas en bolsas de plástico, 4 cráneos y 10 máscaras mortuorias hechas quitando la cara y el pelo de una cabeza humana. Algunas de ellas tienen lápiz labial y parecen perfectamente naturales, dijo el ayudante del sheriff del condado de Wood, Dave Sarkey. Si las conocieras, serías capaz de reconocerlas. Pero había más. La policía encontró sillas y pantallas de lámparas hechas de piel humana, 4 narices humanas, 2 pares de labios, un cinturón hecho con pezones femeninos y una colección de genitales femeninos. 2 de las vulvas de la colección de Gein pertenecían a chicas adolescentes, y las autoridades concluyeron que probablemente él las había asesinado. En la estufa había una cacerola que contenía un corazón humano, que más tarde se identificó como perteneciente a Borden. Había una papelera hecha de piel y calaveras sujetas a los postes de la cama de Gein. Se hicieron cuencos con las partes superiores de los cráneos humanos. Al principio, la policía pensó que se trataba de un asesino en serie prolífico. Tras su arresto, Gein admitió haber asesinado a Venice Borden, pero dijo que los grotescos objetos que había en su casa eran de las visitas que había hecho al cementerio de Plainfield, al cementerio de Spiritland en el condado de Portage y al cementerio de Hancock en la ciudad de Hancock para saquear tumbas. Gein también admitió haber disparado y matado a la tabernera del condado de Portage, Mary Hogan, el 8 de diciembre de 1954. Su rostro se encontró entre la colección de máscaras mortuorias de Gein. Al principio, la policía no estaba dispuesta a creer las historias de Gein sobre el saqueo de tumbas. El 25 de noviembre de 1957,
exhumaron los ataúdes de Eleanor Adams y Mabel Everson en el cementerio de Plainfield. Ambos ataúdes estaban vacíos. En la tierra sobre uno de ellos encontraron una dentadura postiza y un anillo de bodas. Eso fue suficiente para convencer a la policía de que Hein era, en efecto, un saqueador de tumbas. Dijo a las autoridades que hacía las visitas de saqueo de tumbas a la luz de la luna mientras estaba aturdido. En algunas ocasiones, despertaba del aturdimiento y dejaba lo que estaba haciendo. Dijo que sus saqueos de tumbas ocurrieron entre 1947 y 1952. Dijo que devolvió algunos cuerpos a sus tumbas después de experimentar remordimiento. La policía no desenterró otras tumbas, en última instancia, no sabe cuántos ataúdes pudo haber abierto Hein. Cuando fue entrevistado por funcionarios del laboratorio criminalístico del estado de Wisconsin, Hein dijo que se disfrazaba con partes del cuerpo de las mujeres. Usaba una máscara mortuoria, una camisa de piel bronceada que incluía pechos de mujeres y una vagina colocada sobre sus propios genitales, cubierta por un par de bragas. Salía a la luz de la luna y se pavoneaba por el patio de la granja con este atuendo enfermizo. Aunque Hein no era un cazador de ciervos, se sabía que había dado paquetes de venado a personas de la comunidad, que enfermaron después del arresto de Hein por su canibalismo involuntario. Las autoridades se convencieron de que Hein practicaba el canibalismo, entre sus otros crímenes grotescos. Tras una breve audiencia judicial en enero de 1958, Hein fue internado en el Hospital Estatal Central de Wisconsin para delincuentes psicóticos en Waupun, donde permaneció durante 10 años. A principios de 1968, el juez del Tribunal de Circuito Robert H. Golmar dictaminó que Hein podía ser juzgado por el asesinato de Bernice Borden. En un juicio ante el tribunal en noviembre de 1968, Hein fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Borden, pero en una audiencia separada fue declarado inocente por razones de demencia. Fue enviado de vuelta a Waupun. Más tarde fue trasladado al Instituto de Salud Mental de Mendota en Madison, donde murió de cáncer el 26 de julio de 1984. Fue enterrado junto a su madre en el mismo cementerio de Plainfield que saqueó. Hein sufría de esquizofrenia. La muerte de su madre el 29 de diciembre de 1945 aparentemente lo llevó al límite. Los médicos dijeron que tenía un complejo de Edipo antinatural con Augusta Hein. Las mujeres que mató y las tumbas que robó representaban sustitutos de su madre. Las mujeres eran regordetas y de mediana edad, dijeron los médicos. Hein había cuidado a su madre durante 2 ataques paralíticos. El padre de Hein, George, murió el 1 de abril de 1940. Su hermano Henry fue encontrado muerto después de un incendio en un pantano en la propiedad de Hein el 16 de mayo de 1944. Se cree ampliamente que Hein mató a su hermano. En base a la condena de Borden y la admisión de Hein de haber asesinado a Mary Hogan, Hein no podía ser considerado un asesino en serie. Pero era sospechoso de haber asesinado al menos a otras 4 personas. Los genitales de adolescentes encontrados en su casa de campo podrían haber pertenecido a Evelyn Harley, de 15 años, de La Crosse, y a Georgia Jan Beckler, de 8 años, de Fort Atkinson. Harley desapareció en octubre de 1953 y Beckler fue secuestrada en mayo de 1947. Ninguno de los crímenes fue resuelto y los cuerpos de las niñas nunca fueron encontrados. En su libro de 1982 sobre el caso Hein, el juez Golmar escribió que si Hein no mató a estas niñas, entonces secuestró y mató a 2 fugitivas, ya que su robo de tumbas no podía explicar la presencia de genitales pertenecientes a niñas en la casa de Hein. Golmar también escribió que Hein podría haber asesinado a 2 hombres que desaparecieron después de visitar una taberna de Plainfield. Las desapariciones de Victor Travis y un compañero masculino nunca fueron resueltas. La chaqueta de Travis y su perro fueron encontrados cerca de la granja de Hein, y los vecinos notaron un hedor proveniente del jardín de Hein en ese momento. La macabra historia de Hein creó una industria casera de macabros derivados. Fue la inspiración para el libro Psicosis de Robert Black. El libro fue adaptado en 1960 para la película de Alfred Hitchcock del mismo nombre. Se dice que Hein fue la inspiración para personajes ficticios de películas como La Matanza de Texas y El Silencio de los Inocentes. Si el video te gustó, dale like y comparte.